¿Quién fue Diva Brown? La mujer que muchos llamaron como la gran mujer Coca-Cola. ¿Pero cuál era su nombre real? Caroline Toller Mayfield. Y lo que hizo a finales del siglo XIX no fue nada, pero para nada común. Vendió su propia bebida de cola, pero no cualquier bebida como las copias burdas que se encontraban en ese tiempo. Ella, al parecer, tenía algo distinto. Bastante distinto. Su historia está llena de rumores. Llena de secretos, de fórmulas misteriosas, y de mucho, mucho sabor. Caroline se casó en 1881 con un tal James E. Mayfield. Esto en Rock Mills, Alabama. Él se convertiría en años más tarde en socio de un personaje clave. Esa persona era nada más y nada menos que John Pemberton, el inventor original de la Coca-Cola. James y John y Caroline, junto a otras personas, formaron una compañía de medicamentos. Esa compañía fue llamada como Pemberton Medicine Company. Vendían todo tipo de medicamentos legales, y otros no tan legales. Vendían tónicos, vendían también jarabes, y, entre ellos, una bebida llamada Coke, que sin que nadie lo supiera, más adelante sería conocida como Coca-Cola. El señor Pemberton había inventado varias fórmulas. Una de ellas era el vino de coca francés. Tiempo después, también creó un jarabe para la tos. Y claro, un poco después de eso, creó el jarabe de la Coca-Cola. 3 años antes de iniciar con la última década del siglo XIX, en 1887, él decidió tener su fórmula a su nombre, por lo que registró la patente. Pero poco después, y sin que nadie, y menos él lo supiera, cometería un gravísimo error. Empezó a vender partes de su fórmula. O sea, la fórmula de la Coca-Cola, a distintos socios. Apenas un mes después de registrar la patente, por más creíble que increíble que suene y que parezca, el señor Pemberton vendió 2/3 partes más de su fórmula recién patentada. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Quizás necesitaba algo de dinero. ¿A quiénes? A un par de vendedores de medicamentos patentados, George Davis y Willie Vinard. Ellos, además de vender medicinas, eran dueños de una fuente de sodas. Una fuente que estaba dentro de la famosa farmacia Jacobs. Esto, en la ciudad de Atlanta. Allí, en ese lugar, fue donde se vendió por primera vez, y de manera de prueba, un vaso de Coca-Cola. Todo esto en el año de 1886. Pero, antes de que esa venta se completara, todo se pone raro, por decirlo menos. Pemberton le enseñó la receta completa a su socio, James E. Mayfield. Así es, el esposo de Caroline. Y por si fuera poco, también a sus otros socios de la empresa que habían formado. Pero no solo eso, sino que también les enseñó a preparar el jarabe, junto con otros medicamentos que él había inventado. Por más desgracia que gracia, el señor Pemberton falleció. Esto, al poco tiempo después. Más exactamente, el 16 de agosto de 1888. Y con él, también se fue gran parte del control de su fórmula. Los que quedaron al frente del negocio fueron 2 personas, James E. Mayfield, y otro socio más, llamado Bloodworks. Ambos decidieron continuar con la compañía. Así es, la misma que habían formado con Pemberton. Y en su memoria y honor, dejándola con el mismo nombre, la Pemberton Medicine Company. ¿Y saben qué pasó después? Lo que hicieron fue seguir fabricando una bebida, pero esta tenía un extraño, o más bien, era más conocido que extraño el nombre. Esa bebida era llamada como Coke. Así es. Coke. Una bebida muy deliciosa, muy refrescante, y muy parecida a la Coca-Cola original. Y es que, aunque suene raro, Coca-Cola y Coke, si no eran lo mismo, eran prácticamente lo mismo. Pero aquí, no acaba esta historia. Resulta que, el señor Pemberton, además de vender partes de su fórmula a socios como James y Bloodworth, también vendió el nombre de Coca-Cola. Pero también fue vendido junto con la receta, colores, botella y otras cosas más, a otra persona. Pero, ¿a quién? ¿Quién era esa otra persona? Pues resulta y resalta, que era nada más, y nada menos que a su yerno, Asa Candler. Él, sí supo hacer el gran negocio.
Porque mientras unos vendían Coke, de una forma muy limitada con solo varios vasos al día en esa fuente de sodas, Eisa tomó el control total de Coca-Cola. Y que para sorpresa de todos, con los años, buenos tratos, trabajo duro y esfuerzo, convirtió a la marca en un gigante. Ahora bien, exactamente 7 años más tarde, en 1895, James E. Mayfield decidió comprarle a Bloodworth su parte de la fórmula. La misma fórmula que ambos habían recibido del mismísimo Pemberton. Pero, ¿adivinen qué hizo después? Él, junto con Caroline, que todavía seguía siendo su esposa, embotellaron y vendieron su refresco en una feria internacional. Así es, en una exposición enorme, con gran afluencia y muy famosa para su tiempo. Esta exposición era la llamada, la Exposición de los Estados del Algodón. Una feria que atraía a miles, si no es que a cientos de miles de personas cada día. Se estima que llegaron a pasar más de 1 millón de visitantes durante todo el evento. Y claro, entre tantas exhibiciones, puestos de venta, espectáculos, vaqueros, ganado y música, ahí estaban Caroline y Jamesy, ofreciendo su extraña bebida embotellada. Una Coke. Una bebida refrescante, misteriosa, y muy deliciosa, tan deliciosa que era muy parecida a la Coca-Cola original. Y recuerden, esta no era cualquier feria. En esa exposición, también se exhibió la Campana de la Libertad. Así es, la misma que está en Filadelfia, y que fue trasladada solo para ese evento especial. Pero, ¿sabes qué es lo más curioso? Que Caroline formaba parte del comité que organizó ese traslado de la campanota. Así como lo escuchas. Además de vender la Coke, también ella estaba involucrada en eventos patrióticos de esa feria. ¿Para qué? ¿O por qué? Quizás para tener una buena exposición. ¿Quién sabe? Pero no todo fue alegría y muchas botellas de Coke. La feria también fue escenario de uno de los discursos más polémicos de su tiempo. Un discurso que pasó a la historia como el Compromiso de Atlanta. En él, se les pedía a los afroamericanos que dejaran a un lado sus demandas de igualdad, y en cambio, se enfocaran en conseguir un empleo. Las personas blancas aplaudieron con fuerza, muchos gritos, y mucha alegría. Pero muchos afroamericanos lo vieron como una traición. Todo esto se había convertido en un ambiente tenso, muy cargado. Quizás esa tensión, esa presión mediática, fue demasiado para Caroline y Jamesy, porque, al año siguiente, simplemente se divorciaron. Pero bueno, el tiempo siguió su curso, y en 1896, Caroline empezó a vender su propia fórmula. Así es, ella sola. Y a partir de ese momento, empezó a construirse el mito, la leyenda viviente, la persona que era conocida en todos lados del sur de Estados Unidos, la leyenda de Diva Brown. Diva Brown se convirtió en una celebridad menor, sí, pero era muy conocida, especialmente en el sur. Y todo, por una sola cosa. Porque vendía copias de la fórmula auténtica de la Coca-Cola. Según ella, esa fórmula se la había dado su ex esposo Jamesy, y él la había recibido directamente del mismísimo Pemberton, antes de partir. Y, aunque muchos la llamaban farsante, curiosamente, varios embotelladores de refrescos le compraron su receta en un completo silencio y secretismo. Pero, ¿todo terminaría ahí? No. Claro que no. Varios lustros más tarde, en 1909, ella fundó su propia empresa de bebidas. La My Coke Company. Donde la estrella era ella, pero su producto principal, era la llamada My Coke. Toda la logística y distribución, era manejado desde Brigham, Alabama. Ella vendía tanto su jarabe de cola a granel para surtir máquinas expendedoras de refresco, pero también en botellas, listas para llevar. Al igual que Coca-Cola. Su bebida no solo se parecía en sabor, sino también en la imagen. Las botellas que vendía llevaban una etiqueta en forma de diamante, una muy parecida a una de las primeras que usó Coca-Cola. Y no solo eso. La palabra My Coke estaba escrita con la misma letra cursiva que usaba, sí. Ustedes sabrán quién, esa tipografía clásica que usaba Coca-Cola desde el principio. ¿Pero solo eso? No. Hay más. Algo que todos, absolutamente todos esperarían, sería que se hiciera pasar como una vil copia de la Coca-Cola.
¿no? Y quizás, solo quizás, después de tener muchísima fuerza en el mercado, decir que ella es la original, y no la Coca-Cola. Pero no. Nada más lejos de la realidad. Alrededor de los bordes de la etiqueta, había una frase bien clara que decía, hecha a partir de la fórmula original de Coca-Cola. Así. Sin miedo, ni censura, sin admitir que son auténticas, o que era una bebida original. Sino que solo admitía lo que era. Y lo más impresionante es que, su bebida, la My Coke, se siguió vendiendo, y vendiendo bastante, bastante bien. Todo ello en el sur, y en la parte del medio oeste de los Estados Unidos, hasta bien entrada la década de 1920. Pero, ¿acaso ella tenía realmente la fórmula original? ¿Era verdad todo lo que decía? ¿O fue simplemente una gran jugadora en medio de una época sin control? Lo cierto es que durante más de 2 décadas, ella vendió su fórmula. Su jarabe. Su My Coke. Sin que la compañía Coca-Cola la demandara. Ni una sola vez. Ni una. Mientras que se atacaba a sus copias. Copias las cuales eran demasiadas. Todo esto debido al gran éxito del refresco. Y eso dice mucho. ¿No lo creen? Hoy, en pleno siglo XXI, en el Museo Oficial de Coca-Cola, allá en Atlanta, Georgia, existe un rincón especial. Un rincón dedicado a ella. Así es, curiosamente, cuando ella no tenía en sí nada que ver con la Coca-Cola en sí, ella está ahí. Un pequeño rincón a la mujer que se atrevió a desafiar una marca mundial. Con su propia versión. Y con su propia historia. Con su propio sabor. ¿Y saben qué? Ganó.